Estamos conversando con algunos ministros de Estado sobre las acciones ejecutadas durante estos 6 primeros meses de la pandemia. Y sin duda el órgano rector y el que tiene todas las cifras actualizadas es el Ministerio de Salud. Hoy dialogamos con Juan Carlos Ceballos para conocer cuáles han sido esas acciones importantes y cuáles han sido los resultados, por supuesto. Entendiendo que usted también, ministro, muy buenos días, ha visitado algunos países, sobre todo para tener un acercamiento que permita transferencia tecnológica, transferencia de conocimientos y, ¿por qué no?, el posible acceso a una vacuna que nos dé un poco de tranquilidad en esta situación. Bienvenido. Muchas gracias. En realidad ha sido un intercambio de información. El manejo del país llamó muchísimo la atención a los 3 países que yo visité. El manejo de la gestión en la pandemia el día de hoy, que estamos discutiendo este momento, durante los últimos 6 meses fue extremadamente llamativo para Alemania, para el Reino Unido y para España. Ellos tienen muy pocos contagios, 5% de contagios en Alemania, por citarle un ejemplo. Nosotros estamos en alrededor del 20%, es decir, 4 veces más, pero tenemos 2.5 veces menos el número de fallecidos. Entonces eso les llamó muchísimo la atención. Hemos discutido varias alternativas de estrategias diferentes que Europa por sus condiciones sigue y que nosotros hemos seguido. Pero este ha sido un modelo de aprendizaje mutuo, es decir, que la transferencia tecnológica obviamente bienvenida, pero ha sido una discusión de estrategia de política pública entre nosotros, digo esto humilde y orgullosamente, y los países que tienen obviamente un avance y una infraestructura sanitaria mucho más desarrollada que nosotros. Entiendo que una de las cosas que se destaca es la disposición del uso permanente de la mascarilla, y esto es una cosa que deberíamos decirle a la gente que por favor siga usándola. Más adelante estaremos conversando con Juan Zapate y se registraban algunos casos de ciudadanos que la usaban todavía mal 6 meses después de la pandemia. Así es, y esta es una diferencia con Alemania, por ejemplo. Alemania, en Berlín, que nosotros estuvimos, no está obligada a que las personas utilicen fuera del interior de sus domicilios, por ejemplo, la mascarilla, que afuera no se utiliza, pero están reconsiderándola después de la entrevista que nosotros tuvimos. Entonces sí, esto me llena de orgullo el decir eso. Yo creo que el uso de la mascarilla que cubra completamente la nariz y la boca es absolutamente importante. Mantener el distanciamiento social, el de los 2 metros, es absolutamente fundamental. Estas 2 medidas son extremadamente importantes. Ahora que se van a abrir un poco las medidas, cuando caiga ya el sistema del estado de excepción, gracias, del estado de excepción, ahora es extremadamente importante también que la gente tome responsabilidad de evitar aglomeraciones y de no tener reuniones de más de 5, 10 personas. Y es que se viene una fase que podríamos llamarla de una nueva normalidad, pero todavía con la presencia de la emergencia sanitaria. Y justamente veía en su mascarilla el yo me cuido. La tarea ahora del ciudadano es empezar a autorregularse, también a autocuidarse de alguna forma, ministro. Eso es correcto, porque nosotros no podemos continuar siendo. Han pasado ya 6 meses de una pandemia en las cuales nosotros tomamos control sobre muchas de las medidas, pero ahora es pasar la responsabilidad a que cada uno se cuide, y se va a cuidar con el uso adecuado de mascarilla, como hemos hablado, el distanciamiento y sobre todo el evitar que haya aglomeraciones, reuniones familiares, de amigos, etc. 2 aspectos importantísimos. El uno es: el comedor es uno de los sitios de mayor contagio. El baño es otro sitio de mayor contagio, cuando hay un baño común para las personas. En estos casos, 2 recomendaciones importantes. Mantener el distanciamiento el momento de comer. Es cuando nosotros no podemos utilizar la mascarilla, entonces el distanciamiento tiene que darse. La segunda cuestión, en el baño, utilizar la mascarilla el mayor tiempo posible. Obviamente, si estoy cepillándome los dientes, no lo puedo hacer. Antes de botar el agua, cierre la tapa. Esa es una recomendación última muy buena que yo creo que va a servir para prevenir más casos. Y lavarse las manos y llevar el alcohol a todos lados, como estamos haciendo la mayoría de los ecuatorianos. Ministro, para los epidemiólogos es difícil hablar de un posible control en este momento de la situación del virus, de la situación de contagios. ¿Pero qué se viene para más adelante? Entiendo que el fortalecimiento de las unidades médicas pues podría hacerse un poco más, el tal vez buscar ayuda o cooperación internacional para ese represamiento de pruebas que todavía tenemos en nuestro país. ¿Qué más se podría hacer? Bueno, el represamiento de las pruebas en realidad
no es que no hayan pruebas que no se han realizado, es un problema del sistema, es un problema de que yo subo información, por ejemplo, historias clínicas con sospecha y que ni siquiera tienen pruebas. Entonces, pasado un cierto tiempo hay que descartarlas o se les pone como sospechosos, pero ese represamiento, todas las pruebas están realizadas, excepto las de ayer y anteayer en el INSPI, y también estamos presionando un poco a los laboratorios privados para que nos envíen los resultados de las pruebas. Ministro, entiendo que hay una presentación que ustedes, la cartera de Estado, había preparado. Vamos a ponerlas en pantalla para que nos ayude, sobre todo con estos datos que son valiosos y de interés para la ciudadanía. Exacto, si podemos volver un poquito a la primera, exacto. Esto es absolutamente importante porque nosotros durante la pandemia hemos atendido a través de 353 consultorios que se han habilitado exclusivamente para lo que son la enfermedad de COVID-19. Son 873,000 atenciones a pacientes que son vulnerables o prioritarios. Estoy pensando en personas de una cierta edad, más de 65 años, y personas que también tienen otro riesgo mayor. Personas mayores, personas con discapacidad. Miren estas cifras, cerca de 1 millón de consultas externas se han hecho exclusivamente, si me puede volver un poquito, perdone, y 345,442 atenciones solamente para emergencia patológica respiratoria. Ahora sí, el segundo eje fue el de la capacidad hospitalaria. Este momento el Ministerio de Salud Pública cuenta con 52,724 profesionales de la salud y hemos aumentado en la pandemia 2,273, solamente para la pandemia. Ustedes tienen al lado izquierdo el detalle sobre los hospitales, tanto del Ministerio de Salud Pública como del IES. Si me da el tercer eje, que es importantísimo, es el aumento de las camas de hospitalización y de unidades de cuidados intensivos. Miren el enorme esfuerzo que nosotros hemos hecho a nivel nacional. Hemos aumentado 1,117 camas más en hospitalización exclusivas para COVID. Es decir, que hay que hacer adaptaciones de todo lo que es la infraestructura hospitalaria y 328 unidades de cuidados intensivos exclusivamente de nuevo para COVID. La siguiente, por favor. ¿Estas quedarán así después de la pandemia, ministro? No, nunca pueden quedar así porque una cama de UCI es una cama compleja, es una cama que no solamente tiene la cama como tal y el velador. Tiene toda una infraestructura de sostenimiento de la parte respiratoria, sobre todo. Y tiene más que eso, tiene todavía la importancia de la infraestructura sanitaria, es decir, tiene además del personal sanitario, la enfermera del hospital. Si me puede dar, tengo un par de diapositivas más. Esta es la obtención de muestras de casos. Esto hicimos diferente que el resto de países. Obtención de muestras probabilísticas a través y tanto de casos como de cero prevalencia en varias ciudades, en las ciudades que están en pico, Babahoyo, Guayaquil, Quito, en las provincias de Manabí, en varias ciudades y ahora en la provincia de Esmeraldas. 1,940 centros de salud se han activado. El aumento de procesamiento de las pruebas, particularmente en el INSPI, son de 3,000 por día. Al inicio teníamos 400, además abrimos para los laboratorios privados. En la siguiente, por favor. Esta es la curva epidemiológica por provincia y semana epidemiológica. Están puestas, ustedes notan al lado izquierdo de la gráfica, Guayas, que está un pico muy grande. Un brote abrupto, no alcanzamos nosotros a contenerlo. Pichincha se disparó en muchas de las veces y estos son los casos. Y tenemos también 2 provincias más que si usted ve donde más gente hay en las ciudades. Azuay en el lado derecho y Manabí, que está también en la línea roja. La siguiente, por favor. Esto es importantísimo decir, los fallecidos. Miren, nosotros tuvimos un pico muy alto en Guayas, muy alto, pero en el resto del país nosotros logramos contener hasta 5 y 7 veces menos el número de fallecidos. Y esta gráfica por semana epidemiológica es muy importante. Para los teleoyentes es importante que se fijen en la zona roja. La zona roja, cómo ha ido, los casos confirmados han ido aumentando y poco a poco van aplanándose. La siguiente, por favor. Es decir, ministro, que si teníamos al inicio de la pandemia una alta mortalidad porque nos cogió desprevenidos a todo el país, a todos los ciudadanos, por supuesto, y por supuesto al sistema de salud y al gobierno. Pero lo que se ha hecho es fortalecer por este lado las casas de salud para que la mortalidad, si bien el número de contagios ha incrementado, la mortalidad
totalidad descienda? Eso es correcto. Y de nuevo vuelvo al ejemplo europeo. En el ejemplo europeo ellos tienen el 5% de contagio, nosotros tenemos el 20%, cerca del 20%. Quito, por ejemplo, Berlín 5%. Sin embargo, ellos tienen muchísimas más muertes que nosotros. Obviamente tienen una población más vieja, una población mayor. Sin embargo, lo que nosotros hemos logrado contener a nivel de país, no solamente en Quito, es notable. La siguiente gráfica, por favor. Eso es el número efectivo de reproducción que se llama tasa de contagio. Mire cómo hemos bajado. Hay un disparo un poquito en el margen inferior derecho, pero esto quiere decir cómo la capacidad de contagio a través de pruebas PCR que se miden de esa manera, cómo va cambiando. Lo ideal es tener en el 1, mire la última línea que estamos. Y estamos ahí, estamos con un nivel de contagio reducido comparado con lo que sucedió al principio. Ministro, a propósito de las pruebas PCR, y ya mismo se nos está acabando el tiempo. Sí, una más quiero, por favor, perdóname. Pongamos una más, pero mientras tanto le planteo la pregunta, claro. Y sobre todo porque muchas personas que han tenido síntomas han optado por la prueba rápida, que es más económica, pero en este caso la única prueba diagnóstica es la PCR, y creo que en eso sí hay que volver a reiterar a la gente que invertir un poco en la prueba, exacto, pero tener un diagnóstico real. Exacto. Eso es extremadamente importante. El virus puede ser detectado solamente a través del PCR. Estamos trabajando con Alemania justamente para el desarrollo de una prueba PCR rápida. Pero y ojalá más económica también, ministro. Y ojalá más económica, sí. Pero ahora lo que tenemos es las pruebas rápidas de anticuerpos no sirven para detectar el virus. Entonces es inútil hacerse, a no ser que yo me haya contagiado y quiera saber mi nivel de protección. Una gráfica más. Este es el orgullo del gobierno. Miren ustedes cómo tenemos nosotros del Ecuador, esto está hecho hasta el septiembre 5, cómo la curva subió al principio, sí, en abril y mayo, pero cómo se aplanó. Compárennos, y yo no quiero minimizar el esfuerzo de otros países, los países de al lado, pero vean lo que estamos haciendo nosotros en términos de Perú, Chile, Brasil, México y Bolivia. Argentina está por debajo de nosotros. Este es el mensaje más importante. Esto es World Data, o sea, esto es una compañía de varias universidades que lo hacen. Estas son muertes además ajustadas por millón de habitantes. Entonces es importantísimo notar esta. Ministro, se nos acaba el tiempo, pero creo que también para finalizar sería importante enviar el mensaje a la población de que si hay la esperanza, más de 180 laboratorios en el mundo están tratando de desarrollar una vacuna, pero no hay cómo acelerar este tipo de procesos porque, como hemos visto con AstraZeneca, en cualquier momento se pueden detener por algún tipo de complicaciones. Por eso, la tarea del ciudadano es fundamental en esta nueva fase. Exacto, la vacuna no es el tratamiento. No existe un medicamento para controlar eso. El único remedio que nosotros tenemos para utilizar unos nombres clásicos es la mascarilla. Usted tiene que cuidarse. Y tiene que cuidarse no solamente con el uso apropiado de la mascarilla, con el distanciamiento. Evite fiestas.